Hi kids, how are you? I hope you're okay. Today we will continue working with unit number 2, Great People, and this is our lesson number 2. Continuamos trabajando con la unidad 2, Great People, y esta es nuestra segunda clase. Let's see. Okay, let's start. On page 17, ¿sí? En página 17, tenemos una conversación entre los miembros de personajes del libro, ¿sí? Entre Phil y Kate. Vamos a escuchar el audio y luego vamos a ver de qué se trata. Kate, can you help me? I'm doing a quiz about people from history. Sure. What's the question? He was born in Italy, but he didn't live in Italy. He didn't paint pictures and he didn't invent things. He worked on ships and he liked the sea. He travelled a lot and he discovered a continent. Who is he? That's easy. Christopher Columbus. Very good. Podemos ver, sí, Phil le pregunta a Kate si puede ayudarlo, que está haciendo, ¿sí?, una adivinanza, un acertijo sobre gente de la historia, y Kate le dice que sí. Entonces Phil comienza a leer el acertijo. Este dice: He was born in Italy. Él nació en Italia, but he didn't live in Italy. Pero él no vivía en Italia. He didn't paint pictures. Él no pintaba cuadros, ¿sí? And he didn't invent things. Él no inventaba cosas. He worked on ships and he liked the sea. Él trabajaba en barcos y le gustaba el mar. He traveled a lot and he discovered a continent. Él viajó un montón o viajaba un montón y descubrió un continente. ¿Quién es él? Kate lo resuelve y le dice: eso es fácil, es Christopher Columbus, ¿sí? Cristóbal Colón. Entonces, según lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo formular oraciones negativas, ¿sí? Y también un pequeño repaso sobre las oraciones afirmativas que vimos la clase anterior. Let's see. Ok, before that, antes de eso, vamos a agregar un poco más de información. ¿Sí? Recuerdan que en el video anterior yo expliqué cómo utilizamos el verbo was, ¿sí? Era para decir cuál era su trabajo, ¿sí? Yo podía decir he was an artist, she was a pilot, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo agregamos información, ¿sí? Si quiero decir el lugar y la fecha de nacimiento de esta persona, ¿sí? Lugar y fecha de nacimiento. Veamos los ejemplos que aparecen en el texto. El ejemplo que aparece es este: he was born in Italy. Él nació en Italia. Y yo agregué el ejemplo: he was born in 1451, ¿sí? Él nació en 1451. Como podemos ver que tienen en común, ¿sí? Para poder decir tanto la fecha como el lugar, voy a necesitar primero un sujeto, que puede ser he o she. Luego el verbo, y en este caso el verbo son ambas palabras. Was born significa nació, ¿sí? O sea que voy a utilizar el verbo was más el verbo born, que es nacer. Luego necesito la preposición in, y luego sigue el lugar o el año, ¿sí? O puede ser el lugar y el año, todo junto. Después vamos a ver un ejemplo en el que hacemos una sola oración con ambas cosas. Y el ejemplo sería: Alexander Bell was born in Scotland. ¿Sí? Alexander Bell nació en Escocia. He was born in 1922. Él nació en 1922. ¿Sí? Entonces, necesito el sujeto, was born, y luego, ¿sí?, el lugar o la fecha en la que nació. Noten que al pronunciar las fechas, en este caso, ¿sí?, siempre se pronuncia primero la mitad y luego la otra mitad, ¿sí? Es 1451, 1922, ¿sí? Para tener en cuenta la pronunciación de los años en inglés. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a las oraciones afirmativas, que ya las vimos en la clase anterior, pero no está de más hacerlo antes de ver lo negativo, ¿sí? Affirmative, vamos a ver dos ejemplos afirmativos del texto. He worked on ships and he discovered a continent. Él trabajaba en
barcos y él descubrió un continente. Recordamos que para armar oraciones en pasado, ¿sí? Lo que necesitaba era un sujeto y luego mi verbo al que le voy a agregar ed, ¿sí? Al final, para que de esta forma el verbo se convierta, por así decirlo, al pasado, ¿sí? Estos verbos, que son los verbos a los que se les agrega ed, se les llama regular verbs, ¿sí? Son los verbos regulares en inglés, y esto lo marco porque hay otro tipo de verbos también en pasado, que son diferentes, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta para recordar luego que los que se agrega ed son los regulares, ¿sí? Se les llama regulares porque no cambian demasiado, ¿sí? Porque es el verbo que ya conocemos al que solo le voy a agregar dos letritas. Y luego mi complemento, ¿sí? He liked the sea era el otro ejemplo, ¿sí? A él le gustaba el mar. Así que para resumir, necesito mi verbo con ed, eso es lo más importante. Now, now the negative, ¿sí? Esto sería la parte nueva para explicar. Vamos a ver los ejemplos del texto. He didn't live in Italy. He didn't invent things. Él no vivía en Italia, él no inventó cosas, ¿sí? Vemos que tienen en común, ¿sí? Que para armar la oración negativa necesito específicamente un auxiliar negativo, ¿sí? Entonces, para armar mi oración necesito un sujeto primero para comenzar, puede ser he, puede ser she, luego mi auxiliar negativo. En este caso yo le puse she al sujeto para que ustedes puedan ver que pueden ser cualquiera de los dos, ¿sí? Pero en el caso del texto dice he. Em, Necesito entonces un auxiliar negativo, que en este caso es didn't, ¿sí? Este es específicamente el auxiliar negativo del pasado, ¿sí? Y luego necesito el verbo, pero este verbo, como pueden darse cuenta, ya no lleva ed, ¿sí? Solo el ed se coloca en afirmativo, ¿sí? Y esto es porque ya tengo un auxiliar negativo que es específicamente del pasado. Entonces no necesito agregar nada más para que ustedes sepan que está en pasado, ¿sí? En afirmativo no tengo nada, entonces debo agregar ed para saber que está en pasado. En negativo, al tener ya un auxiliar negativo del pasado, no es necesario agregárselo, ¿sí? Entonces, mi verbo sin ed y luego sí mi complemento, que ustedes saben que puede ser en este caso en donde nació, las cosas que inventó o que no inventó en este caso, ¿sí? Entonces, para armar la oración en negativo y decir qué cosas no hacía esta persona, necesito mi auxiliar negativo didn't y luego mi verbo sin ed, ¿sí? El ejemplo que dice el texto dice, he didn't paint pictures. Él no pintaba cuadros, ¿sí? Now, okay, an example. Pablo Picasso was an artist. He was born in Spain in 1881. He didn't play any instruments. He painted beautiful pictures. Pablo Picasso fue un artista, ¿sí? Podemos ver en este ejemplo la oración que vimos en el primer video, ¿sí? Usar el was para decir cuál era su trabajo. Luego dice, he was born in Spain, ¿sí? Él nació, y acá estamos usando el was born, nació en España en 1881. Y acá podemos ver que en una misma oración agregamos las dos cosas, tanto el lugar como en el año, ¿sí? En el que nació. In Spain in 1881. Yes. Después, he didn't play any instruments. Acá está mi oración negativa, que dice, él no tocaba ningún instrumento. ¿Sí? Pueden ver el uso de didn't y que play no lleva ed. Y luego, he painted beautiful pictures. Él pintó hermosas pinturas o hermosos cuadros. ¿Ok? Very good. Muy bien. Eh, Acá otra vez se me olvidó agregar eh, el copiado, ¿sí? Pero bueno, van a copiar en la carpeta la explicación del uso de was born, ¿sí? Si ya copiaron la clase anterior el afirmativo, no hace falta que copien el afirmativo de vuelta, pero sí el negativo, ¿sí? En todo caso, ustedes saben que lo pueden copiar igual, total son dos ejemplos nomás, pero lo que sí tiene que estar es el was born y el negativo, eso seguro, ¿ok? Bueno, espero que se haya entendido y ante cualquier duda saben que se pueden comunicar conmigo y con gusto los vuelvo a ayudar. Les mando un beso grande. See you soon. Bye bye.